Jazz y Habanos, un podcast de Alfredo Silleta. Hablaremos de jazz y de las nuevas grabaciones que se editan en la actualidad mientras compartimos un habano y nos referimos a sus principales vítolas. Un encuentro para alejarnos un poco de la actualidad y quedarnos solamente en el disfrute de la vida. En este nuevo podcast vamos a escuchar a dos extraordinarios pianistas, quizás sin la fama de otros, pero en lo personal están en el más alto podio de pianistas de jazz. Me refiero a Kenny Drew y a Mulger Miller. Ambos han dejado una música extraordinaria. Mientras escuchamos su música, disfrutaremos de un Romeo y Julieta, uno de los grandes habanos de la isla. Kenny Drew nació en 1928 y falleció en 1993. Como líder grabó más de 40 discos y acompañó en sus primeros años a gigantes del jazz como Charlie Parker, Miles Davis, Teddy Wilson, Sonny Rollins, Lee Morgan o John Coltrane en el histórico disco Blue Train, solo por nombrar algunos de esa primera etapa en los años 50. A los 22 años grabó su primer disco para Blue Note, introducción Kenny Drew Trio. Hacia fines de la década del 50 comienza a publicar discos en trío, su formato preferido, y donde se encontrarán discos maravillosos. En 1959 decide instalarse un tiempo en Dinamarca, un país que trataba con respeto a la gente de color y que amaba el jazz. Vendrán giras por toda Europa y por Japón, otro país que le tributa amor a su música. En esos años grabó con Jackie Manlean y Dexter Gordon, entre otros. En 1964 ya se instala definitivamente en Copenhague. Se casa con una danesa y se convierte en un músico estable del célebre Jazzhus Montmartre, uno de los clubes más antiguos de Europa donde pasaron todos los grandes del jazz. Allí se presenta habitualmente en trío con el baterista Ale Riel y el contrabajista Niel Pedersen, con quien graba muchísimos discos en dúo. Nos vamos a concentrar en una serie de discos que se grabaron en Japón para el sello Pony Canyon y que últimamente está saliendo a la luz tanto en Spotify como Apple Music. Ahora escucharemos Mi Shining Hour o Mi Hora Más Brillante, un clásico de Harold Arlen que integra el disco de Piano Night, acompañado por Neil Pedersen y Alvin Queen.
Jazz y Habanos. Romeo y Julieta nació en 1850. Al principio la empresa fue más bien artesanal, pero comenzó a ganar premios por su calidad y armado. Premios en París y Bruselas, aunque la fama internacional comenzó a partir de 1903,
cuando la marca fue adquirida por el español Fernández Rodríguez, quien transformó la fábrica en una de las más importantes de Cuba. Usó métodos originales para la época, como recompensas a sus empleados para aumentar la productividad. En aquel entonces, la fábrica empleaba 1.400 empleados y los multiplicó. En aquellos años, el propietario sumó vitolas personales para sus clientes, que fue otro éxito de ventas, y hasta abrió un local en Verona, donde transcurre la obra Romeo y Julieta de Shakespeare. Con el paso de las décadas, mantuvo su calidad e incorporó nuevas vitolas, como el famoso Cazadores Gran Corona, que se destaca junto a los Churchill. Jazz y habanos. Es imposible hablar de la vida y la música de Kenny Dread en un solo podcast, ya que todos sus discos son brillantes. Falleció en 1993 a los 65 años de edad. Más allá de vivir en Copenhague, grabó y tocó más de una vez en Nueva York. Muchos discos fueron publicados por el prestigioso sello danés Steve Chase, la mayoría en trío, pero hay grandes discos de solo piano como Everything in Love de 1973, que no hay que perdérselo. También grabó varios discos en dúo con el contrabajista Pedersen, aunque reconozco mi debilidad por el trío. Igual voy a mencionar Light Fleet de 1977, junto al gran trompetista Tad Young, el tenor Bob Baird, el bajista George Ras y Jimmy Cott en batería. Recomiendo encarecidamente este disco. Kenny Dread improvisaba y tocaba la melodía como ninguno. El swing fue increíble y asumía riesgos al tocar frases completas, todo gracias a su formación clásica. Pianista extraordinario con una gran técnica. Ahora escucharemos un clásico de Richard Roger, It Never Entered Me, que está en el disco de Moby Hit, El humo está entre mis ojos.
exhibición número 4, que tiene un cepo de 48 y una longitud de 12,7 centímetros. Es un cigarro premium que se distingue del resto de la familia. Este robusto es bastante fuerte y ofrece un bouquet muy complejo y con muchos matices, que mezcla los sabores regulares del Romeo con sabores picantes, a menudo asociados con el Montecristo. En síntesis, no es fuerte, pero tampoco suave. Decíamos al principio de este podcast que hablaríamos también de Mulger Miller, nacido en 1955 y fallecido en el año 2013, con solo 57 años. Su estilo es diferente al de Dredd, más bien percusivo, más cercano a la escuela de Malcolm Tyner. El estilo de Mulger es propio, dinámico y creativo, más allá que algunos lo acusan de estar demasiado influenciado por Wynton Kelly. En sus comienzos grabó con Art Blakey, Kenny Garrett, Freddie Hubbard, Will Shaw y Tony Williams, por nombrar algunos. Su primer disco será Key to the City de 1985. Luego vendrá una serie increíble de discos para el sello Landmark, como From Day to Day o The Cotton Dome. Ahora escucharemos un tema de un disco maravilloso en trío de 1993, With or Old Age, con nuestros propios ojos. Para hoy elegimos Somewhere Else, acompañado por Richard Wood y Sonny Redus.
Jazz y habanos. A veces, quienes comienzan en el placer de fumar habanos se asustan por los precios elevados. En realidad, el puro es un producto artesanal que se hace a mano, uno por uno. Hay que saber de la mezcla de tabacos, el tiro, la capa y el torcido. La elaboración de un puro empieza en las manos del tabaquero, que moldea la tripa en forma cilíndrica. Luego viene la hoja y a continuación se ubican en unos moldes de madera y de ahí a una prensa que le va dando forma. Por último, el torcedor se encarga de la capa, que le da el color y la terminación final. Finalmente viene otro estudio para ver su calidad y finalmente va a las cajas luego de una clasificación muy específica en función del color. De allí que a veces la gente se sorprende por el costo de un buen puro. Jazz y habanos. Müller, que murió a los 57 años de un derrame cerebral, más allá de sus grandes temas en trío o de solo piano, dirigió un sexteto llamado Wingspan, donde grabó también discos maravillosos. Vamos a despedirnos con el disco llamado The Secret, publicado en el año 2001. El sexteto lo integraban Steve Nelson en vibráfono, Steve Wilson en saxo alto, Duane Evans en trompeta, Richie Wood en bajo y Carrier Racing en batería. Escucharemos el tema Elation.
Hemos llegado al final de este podcast. Hemos conocido un poco más de estos dos grandísimos pianistas mientras disfrutábamos de un Romeo y Julieta, un clásico de los puros cubanos. Estamos en Spotify y en el portal de Info 135. Buen humo y buena música. Jazz y Habanos, un encuentro para alejarnos un poco de la actualidad y quedarnos solamente en el disfrute de la vida.